todas, muchos son amigos, exalumnos, compañeros de América Latina. La verdad que dentro de esta crisis podemos hacernos este espacio. La presentación va a ser estrategias y diseño, y en realidad yo lo que intento es analizar un poco este fenómeno en función de las estrategias. Habrá programas nuevos, habrá procesos nuevos, con qué organización y si habrá una nueva arquitectura hospitalaria. Me parecía que la pandemia, para ser un fenómeno global, y la idea es que yo tengo es de desarrollar primero una estrategia general sobre el abordaje. Me interesaba ver qué decían desde las ciencias sociales, en este caso Ignacio Ramonet, que es un periodista que es director de la parte española de Le Monde Diplomatique, que él habla, que justamente hago esto para no reducir digamos, esta globalidad, la globalidad del fenómeno, y habla de un hecho social total, en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, convulsiona a todos los actores, aparecen estas imágenes, ¿no?, que nos retrotraen. Otra es del hospital de Wuhan en China, y la otra es de principio de siglo, y aparecen léxicos que en realidad nosotros pensamos que habían desaparecido, como aislamiento, pandemia, cuarentena, son léxicos que corresponden al siglo pasado y que los asimilamos a nuestro vocabulario, y en realidad son los que mejor ilustran finalmente nuestra condición actual, que es la normalidad de lo normal. O sea, una situación que es anormal, nosotros tenemos una cotidianidad, vamos con barbijos, y digamos, nos fuimos adaptando a esta situación, ¿no es cierto? En la economía, si a mí me interesó ver tres aspectos: qué pasaba en la salud, en la economía, y qué puede pasar en las ciudades, ¿no? En la economía hay una crisis financiera mundial, se encuentra paralizada por la cuarentena, el mundo entero está en crisis, hay una demanda de oferta, y de los 176 países, de los 195 están en crisis con crecimiento negativo. Los estados, independientemente de si son estados del primer mundo o son de América Latina, todos tienen que salir a auxiliar a su población para hacer sustentables las economías. La emisión ya no es una mala palabra, sino que se emite, y no solamente en la Argentina, sino que el fenómeno es transversal. Se dice que es una tragedia peor que la económica de la gran recesión del año 29. Y muchos empresarios y trabajadores se preguntan si van a morir del virus o del problema económico, ¿no?, del paro, digamos. Los urbanistas también, hay un artículo muy interesante de Pancho Aliernur, que ellos plantean qué pasa con las ciudades. Ellos tienen que, de alguna manera, ellos y todos, hay unas crisis en las concentraciones urbanas y periurbanas, globalizadas, con focos de pobreza estructural. Pensemos que la pandemia es un fenómeno global y urbano, o sea, se da en los grandes conglomerados urbanos, son los más afectados. En nuestro país está claro que Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires son los principales afectados por la misma. Marca una vez la diferencia entre las tramas urbanas consolidadas, como puede ser la ciudad, y los barrios populares, en este caso la Villa 31, la Villa 1114 del Bajo Flores, la 2124, la Villa 30. Entonces los economistas también están pensando, y van a tener que repensarse la ciudad. Los arquitectos vamos a tener que pensar el futuro. Y justamente yo intenté entrar por el lado de las ciencias sociales y las miradas globales, para que nosotros, justamente cuando hablamos de estrategia, tendremos una estrategia abarcativa y flexible. Si no, no vamos a poder entender este fenómeno, vamos a descalificar algunas cosas que se hacen, vamos a estar desconcertados, y yo creo que se inicia un nuevo camino. Hay quienes pensaron que podían ser, o podía haber hospitales dentro de los aviones. Aparecieron los barcos en América Latina, vemos estos espacios, digamos, de grandes espacios como en nuestro país, ¿no?, en Tecnópolis, o esto es una imagen de España. Tenemos también los lugares de mayor concentración de tecnología, tenemos espacios intermedios, rápidos, digamos, digamos, con menores cuidados, para un aislamiento de aquellos que requieren menores cuidados. Aparecen propuestas súper tecnificadas, ¿no?
hemos visto concursos de la Facultad de Arquitectura donde se habla de elementos que se unen, inflables, digamos. Si bien no creo que hay que tomar en sí la respuesta, sino la concepción, la estrategia de diseño, ¿no? La idea de cápsulas de agrupamiento y de complejidad. Estas son las palabras: estrategia, cambios, complejidad, y una cosa que tenemos, que creo que está instalada en toda la sociedad y también en los gobiernos, que es la incertidumbre. Es decir, incertidumbre de cómo va a terminar la pandemia, porque todavía el único elemento que tenemos es el confinamiento, la cuarentena, y no tenemos la respuesta ni la vacuna. Y también incertidumbre porque nosotros no sabemos cómo van a ser nuestros hospitales, cómo va a ser el sistema. Entonces plantea desafíos a los sistemas de salud existentes que los llevan a replantear estrategias y cambios en los establecimientos, que ya están, según su complejidad. También nos permite revisar los procedimientos intrahospitalarios y los circuitos externos. Y también en los que trabajamos en hospitales o estamos trabajando por algún tema en alguna institución, una revisión de la infraestructura que tiene, porque digamos que las salas de complejidad tienen equipamientos que son soporte de vida y que van a plantear un tema que se llama simultaneidad de uso, que normalmente no están, digamos, sometidos a esa simultaneidad de la instalación eléctrica, que tiene que ser segura, un respirador no puede fallar, es soporte de vida. La instalación termomecánica es un tema, y en aquellos, digamos, sectores que la requieren, y los gases medicinales, ¿no es cierto? Si nosotros lo vemos en relación a los cuidados, digamos, del que aborda el sistema de salud, bien existe que en este momento no están llegando. El paciente común, el polivalente, tiene que seguir yendo al hospital, ¿no es cierto? Después tenemos los posibles coronavirus, que tienen que tener un elemento de triage. El triage, muchas instituciones lo hacen digamos que en elementos externos, en una carpa, ¿no? A veces dentro del mismo hospital. De ahí el paciente, digamos, el que está bien y sometido digamos, al hisopado, se va a su hogar, pero el tiempo entre el hisopado, por lo menos es lo que dice el procedimiento, entre que llega y se hace el hisopado, tiene que permanecer en la institución, y está el paciente que es COVID. Y ahí se plantea, de acuerdo a los cuidados, hay un lugar de cuidados mínimos, que pueden ser entonces centros alternativos. Ahora después los vamos a ver con más detenimiento, pero les mostré unos prototipos bien diseñados que se instalaron en Vicente López y en San Isidro, que requieren cuidados mínimos. Después tenemos cuidados intermedios y cuidados aislados, ¿no? Cuidados de mayor, digamos, yo creo que en los cuidados intensivos y los aislados es lo que yo digo el núcleo rígido, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener la antecámara, todo lo que nosotros pensamos que puede estar en todos lados. En realidad hay un cribaje, digamos, que acá llega solamente el 5% de los pacientes, digamos. Estoy haciendo todo el recorrido porque estamos viendo las estrategias de abordaje. Hay fases y alternativas para la ampliación de la capacidad instalada. Así como el gobierno plantea fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, nosotros, digamos, tenemos varias estratégicas. Una es generar áreas o ambientes de aislamiento para la atención de personas en riesgo de infección o con infección. Implementación de modales de atención extramural, domiciliaria y telemedicina, que eso se está, sobre todo en los prepagos se está implementando, la persona no llega al hospital. Reconversión de camas hospitalarias en camas de cuidados intermedios y de estas en cuidados intensivos o activación de zonas en expansión. Este tercer punto es el que yo digo que va a plantear distintas fases, ¿sí? Porque va a plantear una reconversión de la capacidad instalada de lo que ya tenemos, que es un tema complejo. La coordinación de las respectivas secretarías para la utilización de prestación de servicios fuera de los servicios de salud habilitados o en infraestructuras de uso diferente al sector. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los hospitales de campaña están por fuera del hospital, están dentro de lo que es el área de responsabilidad, de este caso de una Secretaría de Salud, en el caso de un municipio, o del ministerio si fuera a nivel provincial. Quiere decir que son efectores que no son hospitalarios, que están habilitados
a esta pandemia, pero son de responsabilidad del área. Para ordenarnos, cuando uno va a una institución, hablamos de fase. Son 4 fases. Una fase es la capacidad instalada existente, ¿sí? Que son estrategias que nos vamos dando, como así el gobierno dice, pandemia, parte 1, fase 1, fase 2, fase 3. Esto sería cómo abordamos nosotros los establecimientos de salud. La fase 1 tiene que ver con, usa una parte, que está en relación con la pandemia, utiliza una parte, el 50% está dedicado a los casos, que sí que funcionan, ya hemos superado en algunos casos esos, pero digamos, el paciente común, el polivalente y el paciente presunto COVID o COVID. Si hay una tendencia al aumento, viene una fase 2, porque las fases son la fase de lo existente, la fase de la optimización, la ampliación, la 3, y la 4 es la fase crítica. En la fase 2, digamos, hay medidas para direccionar la capacidad instalada o ampliar la infraestructura de salud que estén prestando servicios, con la adquisición de equipos, por ejemplo, de respiradores, de equipamiento médico, para la conversión de las camas para la atención. Y en este caso, en esta etapa, entraría esto que yo les decía, de verificar cómo están nuestras instalaciones, si estas estuvieran funcionando a full, ¿no es cierto? La tercera etapa es la ampliación. Sigue, digamos, a medida que hay una tendencia de aumento de los casos, se va habilitando, digamos, distintos sectores y se van, digamos, avanzando sobre las distintas áreas que tienen que ser habilitadas como COVID. Por ejemplo, en la terapia se puede habilitar una parte y se irá por fases habilitando más camas. La cuarta fase, que es la fase crítica, es cuando ya se produjo un aumento importante, es cuando ya se completa, por ejemplo, la totalidad. En el caso, vamos a ver 2 ejemplos después de estas estrategias implementadas en 2 efectores, cuando, digamos, se toma una parte o la totalidad de los servicios. La alternativa que decíamos de cuando la persona requiere cuidados mínimos, hay módulos que se arman muy rápidamente con una estrategia de estar separados del terreno, digamos, y de una calidad de diseño aceptable. Acá vemos cómo estos módulos se incorporan al lado de un establecimiento de salud. Este caso es, hay uno en San Isidro y otro en Vicente López, y este es el interior, digamos. Bien, veamos que entre lo proyectado y lo ejecutado hay una relación bastante correcta, digamos, ¿no? Son edificios, digamos, no edificios, estos son de 12 camas, son para cuidados mínimos. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos que trabajar, y acá esto es un caso que es un ejercicio, no es la realidad, en realidad, lo que estamos trabajando ahora, cuando tenemos un hospital y tenemos que adaptarlo a la mediana y alta complejidad. En este caso vamos a tomar la guardia de un hospital municipal. Esto lo elaboramos esta semana, porque hasta la semana pasada era diferente. Ahora el hospital, los polivalentes empiezan a llegar al hospital. Entonces se hace un circuito. Esta es la guardia. ¿No? Ustedes ven cuando yo marco, ¿no? Todo lo que tiene área roja, amarilla y verde es la guardia, lo que era la guardia, digamos. Ahora está reconvertida. El paciente, digamos, hay un acceso temporal del paciente polivalente que entra por la guardia principal, hace un pequeño triage en esta zona y es atendido en los consultorios de lo que es la consulta externa, que es todo el paquete que está en la parte superior del plano. Son consultorios externos. Si tuviera que ir a observación, entra por este pasillo y va a las áreas, el azul es el paciente polivalente, va a las áreas amarillas que son de observación y si tuviera alguna dificultad va al área roja. Por supuesto que hay algunos cruces porque esto es, digamos, la adaptabilidad a lo que ya tenemos. El paciente COVID llega directamente por aquí, hace el triage, tiene un lugar segmentado donde adquiere todos los elementos de protección personal, después se espera con la diferenciación que dice la normativa, que creo que es un 80 entre eje de cada una de las sillas, digamos, de espera, y hace el triage y puede hacer, porque hasta que esté el resultado tiene que quedar en observación. Y en este caso tuvimos que habilitar, vemos que hay una circulación,
habilitar 3 camas, tomando una parte de un servicio que había de yesos, que era muy grande como superficie, y a través de, digamos, de tabiques móviles de Durlock, habilitar más camas de observación. Esto, fíjense que es, digamos, es este escenario, ¿no es cierto?, donde el paciente viene, entra, va y va a 3 camas, y lo que está en rojo es lo que se cierra con Durlock, en la parte superior, ¿sí? En este caso, ¿y por qué ponemos escenario 1? Porque todo esto, mañana justamente teníamos una reunión con la dirección, que me la corren para el viernes, digamos, es una negociación con el que la persona que está en el, digamos, el espacio que está ocupado por la sala de yesos, que tiene que ceder. Entonces, es necesario en estas cuestiones, digamos, escenario 1 y escenario 2, o escenario de mínima y escenario de máxima, es decir, entonces todo el rojo es COVID y todo lo azul es, digamos, paciente polivalente. No, la utilización de, digamos, de la zona amarilla y la zona roja es solo para las polivalentes. Si el COVID tiene que ser internado, sí, acá se produce un cruce, pero bueno, consideremos que además la persona cuando se traslada va totalmente, digamos, transferida, ¿no?, el paciente. Bueno, con la terapia intensiva se hizo lo mismo. En esta primera etapa se habilitaron digamos, las camas que están, lo que era la terapia intensiva original, se le agregaron 6 camas más, y lo que era UCO, unidad coronaria, queda por ahora como unidad de terapia polivalente, ¿sí? Es decir, esta es una primera etapa, esto es con un comité de crisis, y a medida que van pasando se van desarrollando los acontecimientos, vamos trabajando. Aquí un ejemplo que le agradezco a la doctora Mary Munive, que fue alumna de nuestro curso, que es de Costa Rica, que bueno, de doctora se transforma casi en arquitecta, me parece, que está, creo, en este momento participando de este encuentro, y que es el planteo de un hospital a la escuela en San José, es un hospital de 317 camas, y de 31.000 metros cuadrados, que ellos van, yo voy a demostrar solamente las 4 fases en la guardia, pero en realidad hicieron un estudio muy exhaustivo de un equipo, donde lo hicieron en todos los servicios. Incorporaron, el acceso era por acá, incorporan en la última fase, en la fase 4, esta superficie, que es una clasificación para sintomáticos respiratorios sospechosos, o sea, un triage por fuera. Bueno, ellos hicieron el mismo sistema, el recorrido azul y el recorrido rojo, van cerrando y sectorizando con lugares para, digamos, digamos, desechar los elementos contaminados y tomar los elementos de protección personal. Como ven abajo dice fase 1, la fase 2 ya toman más zonas y donde ustedes ponen D y C, ven que dice D y C, cierran con elementos temporarios, con vidrios y otras estrategias para aislar las zonas en la fase 2. En la fase 3 ya ven que incorporan en este triángulo el triage fuera del establecimiento, porque consideran que ya, bueno, tienen un área crítica. Y finalmente tienen la fase 4, donde ya prácticamente han trabajado en toda la guardia, ¿no? Fíjense que, digamos, vimos esta fase. Esto requiere un gran trabajo de procedimientos, se tiene que trabajar en forma conjunta con los médicos, con los arquitectos, dónde entran, dónde salen, y qué se negocia y cómo se materializa con elementos menores, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, dice apertura de comunicación con observación, o sea, son intervenciones menores que permiten ir sectorizando y avanzando. Esto está totalmente en consonancia con el avance de la pandemia. Y en el caso de este hospital se trabaja siempre esto y se discute en el comité de crisis para ir previendo y avanzando en las etapas, y en el comité de crisis participan, por supuesto, la dirección, los médicos y fundamentalmente los infectólogos. Bueno, hay otras soluciones, o sea, nosotros hasta ahora vimos lo que sería extra
extra institución, extra hospital, dentro del sistema, pero fuera del hospital, con cuidados menores, digamos, que son los hospitales de campaña, por llamarlos de alguna manera. Y hay variantes, vimos yo mostré estos que se establecieron en estos dos municipios, pero, digamos, hay también los que tiene el ejército, hay también Tecnópolis, hay bastantes variantes. Otro, que es cuando ya, y esto es un tema para pensarlo, y esto es un tema que me parece que, bueno, hay que darle vuelta y algo marca, digamos, los hospitales, los famosos hospitales modulares de mediana y alta complejidad, que el gobierno nacional hizo 12, en general están articulados están conectados a través de la parte intermedia con un establecimiento existente. Es una estructura modular totalmente, cuyo módulo es 605 por 7 y pico, ¿sí? Cada uno de esos módulos entran 6 camas, ¿sí? Y tienen, digamos, hay un área de cuidados de terapia intensiva, hay un área de cuidados intermedios de menor complejidad y un área de apoyo en la zona central. Están concebidos con un criterio de que todas las instalaciones van por fuera del módulo. En la parte de abajo del plano se ven que por ahí se accede a salas de máquinas, entra el material limpio y sale el material sucio, es decir, hay todo un movimiento por fuera digamos, del módulo. Acá se ve más claro, son camas de menor complejidad. Este es un prototipo, de 76 camas con una superficie aproximada de 1.200 metros, ¿sí? Prácticamente solo tiene como servicios propios el estar de médicos, baños y enfermería limpia y sucia. El resto depende siempre, funcionalmente, depende del hospital que tiene a su lado, ¿no es cierto? Tienen un sistema de instalación termomecánica con extracciones, que las vemos aquí a la izquierda y a la derecha, ya las vamos a ver en las fotos, y tienen los elementos exteriores, la generación exterior. Estas son algunas de las imágenes, vemos las extracciones. En la imagen que está a la derecha de la pantalla vemos cómo tienen todos los que son piletas de paz, es decir, todos los que son desagües, todo externos, de tal manera que si hubiera algún problema no es necesario entrar dentro del módulo. Abajo a la derecha vemos cómo estos hospitales se conectan siempre con algún hospital existente. El interior, que tiene una estética más o menos interesante, bueno, las circulaciones, digo, quiero ser rápida con esto, digamos, esto es un elemento que hay que considerar, digamos. Me parece que entraron en la discusión de la arquitectura, ¿no? Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones y lo que me propongo con esto es que intercambiemos entre todos. Este es un panorama de lo que pasa. Digamos, el hospital municipal que les mostré, que va cambiando día a día. El hospital de mayor complejidad de Alajuela, en la que trabaja la doctora Mary Munive, digamos, son una característica. Los hospitales modulares es otro dispositivo que habrá que discutir. ¿Qué pasó? Hubo una crisis mundial, hubo un colapso. Estos colapsos son las externalidades, que siempre los organismos internacionales hablan de las externalidades, que son pandemias, epidemias, grandes fenómenos meteorológicos, es decir, son elementos que ponen en crisis algún sistema y que nos generan incertidumbre. En esa etapa estamos nosotros como arquitectos y el sistema de salud y el mundo en general, ¿no es cierto? Hay realidades diferentes en cada país y no todo lo que está hecho está mal. No es que hay que repensar y hay que cambiar de estrategia. Hay soluciones diversas, desde reorganización de edificios existentes, que era lo que les mostré, hospitales de campaña, espacios no hospitalarios, espacios modulares, es decir, hay un matiz, una cantidad de dispositivos que se pueden utilizar.
Lo que es importante que nosotros, me parece, esto nos tiene que dar un poco como, que tenemos que desarrollar criterios de flexibilidad con una mirada integral, salir un poco de la cuestión, bueno, el oficio ya lo tenemos y somos arquitectos, pero poder mirar un poco más allá, y que los nuevos hospitales deberán ser ejecutados por equipos técnicos, políticos y por la comunidad. Fíjense que en esta etapa de crisis apareció el Estado, de repente donde uno le pide al Estado que lo traiga del exterior porque se quedó varado, que le responda con los respiradores y con el sistema de salud, que responda con la economía para poder subsistir. Digo, bueno, ese Estado también creo que hay que mirarlo y hay que ver cómo nosotros como profesionales llegamos a ese Estado. Hoy, la salud primero recupera la importancia en la agenda de la política, porque siempre se decía en los discursos políticos salud y educación, pero nunca hubo una verdadera inversión. Y en los últimos años en particular hubo una desinversión en este sector, ¿sí? Sistemas muy fuertes como el sistema de la seguridad social francesa, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido de la Gran Bretaña, el servicio de la e-salud, que ahora ya no es e-salud, está en las comunidades, pero son todos servicios europeos con mucha tradición y mucha fuerza, también habían sufrido un fuerte ajuste. No es que estaban en su mejor momento. Esta es una oportunidad para proponer cambios de gestión, procedimientos dentro de los servicios y valorización de esos cambios y de esos procedimientos. Hay que empezar los proyectos de construcción industrializados, hay que empezar a pensarlos, incorporando un criterio de innovación, dentro de un proceso que esté en consonancia con el modelo industrial del país e incorpore otros especialistas como diseñadores industriales, investigadores y ambientalistas. Es decir, como arquitectos tenemos que integrar un grupo donde la innovación en una matriz, digamos, una matriz tecnológica nacional, y en eso hay organismos y hay secretarías de innovación y hay organismos del Estado que se supone que estarían trabajando en eso, tenemos que de alguna manera crear los lazos y empezar a trabajar en esto. ¿Qué nos esperaría mañana? Bueno, establecer una serie de reglas, de métricas, de estrategias comunes a todos los equipamientos sanitarios para garantizar su correcto funcionamiento, fueran cual fueran las características particulares finales. Es decir, no quiere decir que todos tienen que ser iguales, sino que hay un criterio de ordenamiento que tiene que ver con la flexibilidad, con una cantidad de elementos que tienen que ser comunes, que tienen que ser lo que yo llamo una estrategia. Estos parámetros deberían permitir también la personalización del edificio desde el inicio. No es lo mismo un edificio, aunque sea industrializado en el norte de nuestro país, que en el sur, por ejemplo, ¿no? Que en las islas de Malvinas, por ejemplo. ¿Sí? Y también que tiene que adaptarse a futuros cambios. Pensar esas envolventes de grandes edificios con gran eficiencia energética, una gran envolvente muy diseñada con una tecnología y con un espacio interior flexible, con espacios de grandes dimensiones y con una métrica que lo organice. Tramas de instalaciones que pueden ser abordadas en distintos puntos o distintos nodos, es decir, un criterio muy sistémico y muy del proceso industrial. Yo no le tengo miedo a eso. Pienso que en la medida que se desarrolle y que transitemos esos caminos y que trabajemos con diseñadores industriales y en equipos más complejos, en el desarrollo de este proceso aparecerán las nuevas estéticas que nos propongan los materiales y los procesos de cambio. Creo que esta es una buena oportunidad, es decir, es una buena oportunidad para, digamos, tratar de ver que nuestros edificios existentes y los que diseñamos y los que ya existían, algunos responden muy bien, otros responden muy mal, otros en una cuestión intermedia. Bueno, eso es toda una estrategia que hay que poder desarrollar y meterse con cierta flexibilidad, pero que por otro lado hay un desafío de pensar qué pasa con las construcciones industriales, qué pasa con nuestro país en ese sentido, y que necesariamente aparecerán estéticas, programas que incorporen estos elementos. Bueno, hasta aquí llegué, muchas gracias. Cuando ustedes me invitaron a participar de esta charla, obviamente, digamos que
me puse en la cabeza esto de repreguntarme qué es lo que pasaba con las instalaciones de gases medicinales y la pandemia, o por lo menos qué es lo que pasa en la actualidad y qué es lo que puede pasar en el futuro. Básicamente, yo casualmente, bueno, obviamente tuve oportunidad de mirar la charla de la semana pasada que dieron el ingeniero Negrotti y Carlos López. Bueno, Carlos habló más de una especialidad como era la termomecánica, el ingeniero habló un poco más en general del proceso de la gestión hospitalaria, y ahora Elvira también tocó temas generales que tuvieron que ver con la planificación a futuro, de cómo puede ser que sea la construcción y los proyectos en el futuro, teniendo en cuenta esta pandemia o lo que pueda venir más adelante. Bueno, la realidad es que, ¿qué es lo que me pasa a mí? En primer lugar, siempre cuando uno habla de una especialidad, no de algo global, como puede ser un proyecto integral, empezamos a encontrar que yo puedo hablar de algo que es una especialidad en particular y por lo tanto no, digamos que no puede ser tan entretenido como puede ser hablar de la construcción a futuro o de un proyecto integral a futuro. Entonces, siempre trato de, tal vez, digamos, compatibilizar, conociendo que dentro de la Asociación de Arquitectos y Ingenieros de los que participan habitualmente, suele haber profesionales que se dedican tanto al mantenimiento hospitalario como a la realización de nuevos proyectos o de remodelaciones hospitalarias. Entonces, me vino a la cabeza, lo primero que me vino es esta disyuntiva entre la contingencia, la emergencia que uno puede tener hoy en día y los proyectos del futuro. Y precisamente el ingeniero Armando tocó un poco este tema cuando habló de los procesos de la gestión hospitalaria, también hizo mención a la contingencia, que es lo que nos pasa en el inmediato, y obviamente hizo referencia a qué es lo que habría que hacer en cuanto a cambiar los procedimientos en la gestión hospitalaria, etcétera, etcétera. No voy a repetir la charla del ingeniero, que fue muy interesante, pero sí en algún momento hizo mención, como también hace un ratito hizo mención la arquitecta Contreras, a el hecho de que la instalación de gases medicinales es una instalación crítica. O sea, sin duda, en toda acción que se tome de contingencia y en toda acción que podamos tomar con decisión de futuros proyectos, siempre va a haber que considerar esto de detrás de las cortinas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con algunas instalaciones como pueden ser los gases medicinales? Entonces, rápidamente, para no hacerla muy larga, obviamente, de oído, un poco más involucrados o no, cada uno de los que pueda estar escuchando, seguramente sabrá cuáles son los gases medicinales que habitualmente utilizamos en una institución de salud. Básicamente los más importantes: oxígeno, aire medicinal, el vacío medicinal, que si bien no es un gas propiamente dicho, se considera un gas medicinal, y después otros de menor uso, como puede ser el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que primero pensé en función de ver qué es lo que pasa hoy y qué es lo que puede pasar a futuro? Y también qué es lo que se puede preguntar la gente que esté hoy en día operando con lo que el ingeniero hablaba de los procesos de la gestión hospitalaria o el mantenimiento hospitalario. Sin duda, empiezo por los más sencillos. Hay algunos gases que, como pueden ser el óxido nitroso o el dióxido de carbono, que realmente no van a ser relevantes ni en una situación actual de contingencia ni en una situación a futuro, porque como todos saben, el óxido nitroso ya de alguna manera ha ido perdiendo terreno dentro de las instalaciones hospitalarias por muchos motivos, sobre todo porque se ha dejado de utilizar como se utilizaba antes frecuentemente para las situaciones quirúrgicas, para la actividad quirúrgica. Por lo tanto, está en franca decadencia y no se ve afectado ni en el día de hoy ni seguramente en el futuro. Y el dióxido de carbono, si bien corre una suerte un poco inversa a la del protóxido, al óxido nitroso, lo cierto es que su consumo crece día a día por las nuevas técnicas quirúrgicas, de la laparoscopía, etcétera, etcétera, pero en el día de hoy realmente no es algo relevante. Luego pasamos a los
los 3 gases que uno podría considerar dentro de la instalación de gases medicinales como más críticos o más prioritarios. El aire medicinal, sin duda, es uno de los más importantes porque es utilizado en todo tipo de terapias respiratorias y por lo tanto, esto de la contingencia de la situación actual como la consideración para futuro, uno puede pensar que el aire medicinal se puede estar utilizando un poco más, o sea, puede haber mayor consumo de aire medicinal. Ya sabemos, sin meternos mucho en el terreno de las instalaciones en sí, después lo vamos a ver un poco más, puede haber generación por compresores in situ o a través del el abastecimiento por cilindros de aire de alta presión. Luego tenemos el vacío médico, que obviamente es un elemento muy utilizado en las áreas críticas por la aspiración de secreciones, que puede aumentar considerablemente en estas situaciones o con estas terapias que uno va a intensificar, y por lo tanto posiblemente haya que estar prestando atención al tema de la generación actual y del futuro. Por último, sin duda, la estrella de los gases medicinales es el oxígeno, todos lo sabemos, y se da una combinación importante que uno puede tener especial atención en esta pandemia, y tiene que ver con que si uno quiere evaluar la situación actual o con qué panorama se puede encontrar hoy en día, sin duda, sobre todo ahora, uno puede pensar que se van a juntar en un mismo camino las gripes que habitualmente solemos vivir en todos los inviernos, las descompensaciones respiratorias que suelen tener los pacientes crónicos con problemas respiratorios y obviamente el nuevo virus. Ahora, antes de pasar a las instalaciones centrales en general, me gustaría un poco esto que yo decía, bueno, tal vez hablar sobre este tema organizadamente se me hace un poco difícil. Uno debería hacer un ping-pong entre lo que es la contingencia y lo que es el futuro. ¿Por qué lo digo? Porque yo, por ejemplo, recién acabo de decir que con toda esta situación, con lo que estamos viviendo, el consumo del oxígeno puede aumentar. Ahora, ¿por qué digo eso? Y porque la realidad es que ante determinadas situaciones se puede llegar a presentar esa cuestión. Pero sin duda hay que tener muy en cuenta que los escenarios son distintos en cada uno de los países. O sea, lo que estamos viendo todos los días es que nos cuentan que en España hay una determinada realidad, en Inglaterra hay otra determinada realidad, en Estados Unidos lo mismo, y así con todos los países nos van alimentando con toda la información que tienen a mano. Y la realidad de Argentina al día de hoy es muy distinta. O sea, afortunadamente, creo yo, muchos podrán compartir, otros no, que con este tema de haber tomado la cuarentena o haber tomado la decisión de la cuarentena prematuramente, nos ayudó a que no nos encontremos hoy en día con una situación de extrema gravedad como las que recién mencioné. Entonces, alguien que esté en mantenimiento o en la gestión hospitalaria me puede decir, como me ha pasado hace unos pocos días, conversando con un gerenciador de un hospital, de un sanatorio privado, que como consecuencia de la pandemia, ellos se prepararon para todas estas cuestiones y sin duda se estableció desde el gobierno la cuarentena. Ahora, esa cuarentena generó que en una institución no se realicen actividades quirúrgicas, no haya diagnóstico, no haya otras actividades dentro del sanatorio, y eso a qué lleva? A que la realidad es que tiene un 40% de las camas ocupadas solamente, y la realidad es que la institución médica no está funcionando a la altura de lo que uno podía pensar que esta pandemia iba a generar, sino que todo lo contrario, en una situación controlada como la que tenemos nosotros hoy, la situación, vale la redundancia, he repetido muchas veces situación, de los gases clínicos, sin duda, no es algo que haya cambiado sustancialmente, lo que se puede ver en la práctica de todos los días. Ahora, digo de hacer este ping-pong con lo de hoy y con lo del futuro, porque si nos metemos en las instalaciones centralizadas, insisto, sin ponernos a detallar muy
específicamente todos los puntos que incluye una instalación centralizada, todos sabemos que lo que hacemos con una instalación, que fue lo que a lo largo del tiempo ha evolucionado en el suministro de los gases medicinales, es que originalmente se suministraba oxígeno con cilindros circulando por las habitaciones. Hoy en día una instalación centralizada lo que hace es garantizar el continuo suministro de los gases medicinales en su totalidad a todos los puestos de consumo de una institución. Yo marqué en esta diapositiva una liñita importante en negrita que específicamente refiere a que el perfil de consumo de cada institución es el factor determinante para el tipo de instalación que nosotros vayamos a proyectar a un futuro. ¿Esto por qué lo digo? Recién también, obviamente acá vemos una imagen de una instalación centralizada con sus distintos sectores. Las instalaciones centralizadas tienen muchas ventajas, por supuesto, sobre todo lo que hablábamos anteriormente. No vamos a entrar en detalles, si bien acá, mientras yo hablo, alguien puede leer cuáles son esas ventajas, pero en lo que refiere a lo que nos interesa hoy por la pandemia, también me interesa señalar que obviamente un punto importante que nosotros podemos observar en las instalaciones de gases medicinales es que yo tengo a disposición permanentemente los gases en cada uno de los puestos y lugares de consumo. Es decir, como se denomina habitualmente, es una red, lo que nosotros tenemos armado dentro de la instalación hospitalaria con los gases medicinales. Dentro de sus características, obviamente, está la criticidad de la instalación, que fue algo de lo que habló el ingeniero Armando y también la arquitecta Elvira. Y después, también ustedes acá verán otras líneas que están marcadas en negrita, a las cuales refiero y que me parecen importantes destacar para la contingencia y para el futuro, que tiene que ver con que uno a la hora de proyectar hace el cálculo de consumos y así se diseña el área de suministro. O sea, yo voy a tener que calcular qué consumo va a tener la institución, que es lo que decía antes, para diseñar el área de suministro, la generación de aire, la generación de vacío, el almacenamiento del oxígeno, etc. Voy a tener que calcular las secciones de las cañerías para esa red centralizada y, por supuesto, voy a tener que proyectar en una red de gases medicinales una distribución adecuada de los puestos de consumo y la elección adecuada del equipamiento para cada sector. Entonces, ¿por qué hago estas observaciones y digo que hay que hacer un ping-pong e ir de adelante para atrás? Porque en estos días, situación de emergencia, situación de contingencia, como ya nombré varias veces, uno escucha que le vienen a consultar o le vienen con la inquietud desde ministerios, desde alguna institución en particular, etcétera, etcétera, en la cual la pretensión es adecuar las instalaciones que tenemos hoy en día rápidamente a una situación de pandemia. Es decir, lo voy a decir sencillamente, quiero transformar, con un ejemplo, digo para hacerlo sencillo, voy a transformar una instalación de hospitalización, de internación, la quiero transformar un área de internación en un área de cuidados intensivos o de terapia intensiva. ¿Qué es lo que pasa? Sin duda, lo que tiene que ver con el maquillaje interno de la sala se puede hacer. Uno puede modificar la sala, ponerle respiradores, que es lo que escuchamos que habitualmente se menciona como un equipamiento fundamental para atender a un paciente crítico. Bueno, adecuarlo de alguna manera como para que esté preparado para recibir a un paciente con problemas respiratorios por COVID, pero no debemos olvidarnos que atrás de las paredes, por los cielos rasos y en el final o principio de la instalación, hay una serie de elementos que debieron ser considerados previamente según el área al que iban a abastecer. Mismo la arquitecta Elvira hizo mención a esta cuestión de la simultaneidad. No sé si en algún otro sector por acá lo tenía. En definitiva, no es lo mismo ni el consumo en cuanto a litros minutos que voy a tener en un área de hospitalización o de internación, que el consumo que voy a tener en un área de terapia intensiva o de cuidados intensivos. Por lo tanto, más allá de que la cantidad de litros minutos que va a consumir un paciente o
necesitar un paciente va a ser mucho mayor en un área de cuidados intensivos o áreas críticas, también la simultaneidad de uso va a ser mucho mayor que lo que estaba planificado y diseñado para un área de internación. Por lo tanto, no es solamente preparo esta cama con más equipamiento que la tenga a disposición para terapia intensiva, sino que uno tiene que tener en cuenta si las cañerías que abastecen ese sector y los equipos centrales que uno pensó en un origen para este proyecto hospitalario van a dar abasto y van a poder dar la posibilidad de responder a un nuevo panorama de gravedad, de pandemia y de emergencia hospitalaria. Entonces, me parece que uno ahí tiene que hacer, insisto, este paralelismo entre lo que puede pasar hoy, las distintas situaciones, lo que se da hoy acá, lo que se da hoy en Chile o lo que se da en España o en Italia, y sin duda, como todos los días estamos aprendiendo algo nuevo de esto, ir viendo las experiencias que hay en otros países, qué es lo que nos va pasando a nosotros, y tal vez dar una respuesta hoy definitiva de qué es lo que puede pasar con las instalaciones de gases medicinales, y no sé si me animo tanto, creo que obviamente es muy interesante esto que se está haciendo, que es empezar a intercambiar opiniones, y sin duda, como dijo recién Elvira, la necesidad de empezar a actuar en equipos interdisciplinarios para que lo que uno piense a futuro tenga algo de todo esto contemplado. Entonces, sin hacerlo tampoco muy profundo, ustedes saben que en una instalación de red centralizada de gases medicinales, tenemos lo que uno puede llamar el área de suministro o almacenamiento y la red hospitalaria, el área hospitalaria. Precisamente en el área de suministro vamos a encontrar los tipos de almacenaje de los gases, como pueden ser el oxígeno, que es el más importante, el nitroso, el dióxido de carbono, que puede estar en cilindros, y las centrales de aire comprimido medicinal y las centrales de vacío médico. Obviamente, todos ya conocen las centrales de cilindros que pueden abastecer en una instalación de bajo consumo, una pequeña clínica, una pequeña institución. También conocemos que hay centrales de termo de oxígeno líquido que permiten abastecer de una mejor manera a una institución con un poco más de consumo. Y en definitiva tenemos también, por último estrato, el tanque criogénico, que es el que habitualmente uno tiene para abastecer una institución de una envergadura importante, debido a que tiene oxígeno líquido, tiene una cantidad sustancialmente superior a lo que las alternativas anteriores me proporcionaban, y por lo tanto es de uso muy común en las instituciones de gran tamaño. Ahora, ¿por qué yo hice una mención rápida de las áreas de suministro? Porque también este hecho de que tengamos una red armada dentro de una institución de salud que abastece de gases medicinales a toda ese nosocomio, uno también se podría preguntar, porque es lo que digo, yo realmente creo que estas charlas sirven también para que todos nos empecemos a preguntar cómo son las cuestiones, y sin duda una de las dudas que me vino a la mente es si yo tengo una red centralizada y tengo en definitiva conexiones entre distintas partes del hospital, ¿tengo alguna posibilidad de contagio intrahospitalario, llamémoslo, a través de las redes de gases medicinales? ¿O que desde las áreas de suministro me llegue algún virus, algo que me pueda generar un perjuicio en el paciente, que sobre todo está internado por algún motivo y esto lo pueda empeorar? Bueno, hay alguna respuesta a todo esto y tiene que ver con la contingencia, lo que habló Armando respecto a la gestión hospitalaria. ¿Qué es lo que podemos hacer con las instalaciones que hoy existen? La realidad es que el oxígeno, que es lo que hablábamos recién, que era el gas más importante a considerar, en el año 2000, la resolución 1130 del Ministerio de Salud, que luego fue, digamos, confirmada a través de una disposición de la ANMAT en el año 2002, ¿qué es lo que define? Que el oxígeno debe ser tratado como un medicamento. Por lo tanto,
ya ustedes deben haber visto, deben conocer, deben tener algún contacto seguramente, que precisamente el oxígeno hoy se trata como si fuera un medicamento y por lo tanto tiene laboratorios en la producción, tiene trazabilidad, tiene loteo, etcétera, etcétera, y garantiza de alguna manera que si el almacenamiento viene con todos esos controles y directamente se hace a través de un camión cisterna a una institución de salud, precisamente a partir de allí la instalación de oxígeno es estanca, tiene su estanqueidad porque es una prueba que uno debe hacer al hacer una instalación hospitalaria. La presión es positiva, es decir, va desde estos recipientes de almacenamiento hacia el puesto de consumo y por lo tanto uno no debería tener mayor inquietud en lo que tiene que ver con si puede haber alguna suerte de contaminación en la instalación. Las centrales de aire medicinal, digamos que son un poco más, por lo menos de mayor cuidado. Sin entrar tampoco en detalle de los componentes de instalación centralizada de aire, en la cual sabemos que hay compresores, secadores, filtros, tanques de pulmón, etcétera, etcétera. Un elemento a tener en cuenta hoy en día, por eso digo, vamos para adelante y vamos para atrás, veamos qué es lo que podemos hacer en el futuro y veamos qué es lo que tenemos que revisar hoy. Ahí marqué también con una liñita en negrita la importancia de la ubicación de las centrales. ¿Por qué lo digo esto? Un cartel bien grande. En la Argentina, hago la aclaración, obviamente uno habla de lo que tenemos en la experiencia local, puede haber algún participante de esta charla que escuche desde algún otro país de Latinoamérica. Yo tengo mucha experiencia en lo que es el mercado hospitalario de instalaciones en Chile, y realmente voy a hablar de lo que son las instalaciones en la Argentina porque la verdad es que en Chile trabajan de otra manera, y en Argentina, en cierto modo, si bien en algún momento estábamos, por ejemplo, un poco más adelantados en la infraestructura hospitalaria, hoy en día la verdad que hay que reconocer que de alguna manera nos están superando. Y un caso importante es que hoy uno va a visitar instalaciones de redes de gases centralizados en una innumerable cantidad de instituciones públicas y privadas, y se va a encontrar con que la sala de aire comprimido, la sala de aire medicinal, comparte el mismo recinto con la sala de vacío. Sin duda, y esto lo vamos a ver un poquito más ahora en detalle, la expulsión de la red de vacío debe ir a los cuatro vientos, debe ir al exterior. Pero no cabe duda que si uno quiere maximizar los riesgos para cualquier situación de posible contaminación, lo ideal sería que empecemos a reformular estas instalaciones y empecemos a revisar cómo tenemos que hacer para actualizarlas y sobre todo también ayornarlas a la normativa existente que de alguna manera también vamos a tocar. ¿Por qué digo que el aire medicinal puede requerir un poco de mayor cuidado y que tiene que ver también con lo que en algún momento Armando habló sobre qué es lo que se puede hacer, qué procedimientos hay que cambiar dentro de la gestión hospitalaria? Bueno, sin duda, el aire medicinal, o sea, hay una realidad que ya todos habremos escuchado y es que los virus no flotan en el aire, necesitan un vehículo que los transporte. Y en las centrales de aire medicinal es muy común, más de uno habrá vivido la experiencia, de encontrarnos con que por defectos en esa instalación, por mal mantenimiento, por mal diseño, por infinidad de situaciones, nos encontramos con, no voy a decir humedad en la cañería, sino directamente agua saliendo por un puesto de consumo de aire. Esto tiene una lógica, que acá un poco lo explicamos. En cada etapa de enfriamiento se produce condensado, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es comprimir el aire aumenta su temperatura, la temperatura aumenta entre 5 y 10 grados cuando estamos comprimiendo, y por lo tanto, en el posterior enfriamiento, se puede generar humedad que si uno no trabaja como corresponde o no diseña como corresponde, esa central termine en una humedad o precisamente como dije recién, un depósito de agua dentro de la cañería, lo que puede ser realmente peligroso porque es lo que puede llegar a transmitir
bacterias y virus. Es un caldo de cultivo que sin duda es mejor evitarlo. Entonces, hay que poner especial atención en lo que tenemos hoy, qué es lo que hay que modificar y qué es lo que hay que poner atención en el mantenimiento. Las líneas de aire medicinal, las centrales suelen tener secadores, suele tener purgadores, que pueden ser manuales o automáticos, suele tener lo que se llaman en la Argentina posenfriadores, que sencillamente son unos refrigeradores, o sea, solamente son un intercambiador de calor de aire-aire, y suelen incluir algún separador de condensado y alguna trampa de expurgo. Lo importante va a estar en, sin duda, tener en cuenta los secadores que estén funcionando como corresponde, lo que decíamos recién, la temperatura aumenta y al bajarla se puede producir esta condensación, y por lo tanto los secadores, que ahí hay también una discusión que no tiene sentido ahora entrar en ella, sobre si son mejores los secadores frigoríficos o los secadores por absorción. Cada uno tiene su ventaja y desventaja, pero lo cierto es que, sin duda, los secadores que van a la salida de los compresores, es necesario que tengamos especial atención en que estén funcionando correctamente. Y sin duda, las baterías de filtros bacteriológicos, coalescentes, etc., hay que prestarles mucha atención. Por último, algo que en otros países, como dije recién, por ejemplo en Chile, son bastante más cuidadosos, y en la Argentina no estamos tan acostumbrados, si bien la normativa lo menciona y es algo de fundamental importancia para controlar la red de aire medicinal, que es tener bajo la lupa el punto de rocío. Esto es la temperatura en la cual la humedad empieza a generar una condensación, se genera un rocío, y por lo tanto uno tiene que prestar especial atención a ese punto de rocío. Hay obviamente equipos que controlan ese punto de rocío, y por lo tanto no debemos dejarlo pasar, debemos ver en las instalaciones de hoy en día cuáles están controladas y cuáles no, para poder garantizar de esta manera un punto de rocío, o dew point para los que lo conocen con otro nombre, para garantizar un aire seco que no va a matar a los microorganismos, pero sin duda protege de la proliferación. Por último, llegamos a la central de vacío médico, que, como mencioné hace un ratito, puede llegar a haber incrementado su consumo, el vacío, en una instalación que pueda sufrir la llegada de muchos pacientes críticos por COVID, como es el caso que estamos tratando, y obviamente también es una instalación en la cual debemos tener cierto cuidado a la hora del mantenimiento y a la hora de la revisión de lo que tenemos hoy en día en nuestras instalaciones, porque ya por definición es un gas, como acá dice, sucio. Obviamente es una depresión, es una presión negativa que va en la inversa del resto de los gases, va desde el puesto de consumo hacia las bombas de vacío, y la finalidad dentro de la terapia hospitalaria es la de aspirar secreciones, aspirar líquidos, aspirar sangre, cosa que evidentemente puede ser también transmisor de alguna infección si uno no controla estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son los puntos fundamentales que uno debería tener en cuenta para poder controlar la gestión hospitalaria y el mantenimiento hospitalario? Bueno, sencillamente que la estanqueidad del circuito no se pierda, que la depresión se mantenga, o sea, que estén funcionando las bombas constantemente. Especial atención al circuito de expulsión, que es lo que mencionaba hace un rato, sobre que una sala de máquinas de vacío tiene que tener su expulsión a los 4 vientos. Ahora vamos a ver un poquito más el detalle. Y obviamente el cuidado especial en los puestos de atención al paciente, donde tenemos elementos, como todos conocerán, frascos de vacío, regulación y demás, que están en contacto con las secreciones aspiradas al paciente y que sin duda son de especial cuidado. Allí hay líquidos que hay que tener perfectamente controlados y obviamente descartados como corresponde. Recién lo dije, hay que poner especial atención en el circuito de expulsión, poner una especial atención, un énfasis en la ubicación
de la expulsión de las centrales de vacío, que esté alejado de cualquier entrada de aire a la institución, y sobre todo si está a los 4 vientos, como debería ser, que hay que tener inclusive en cuenta los vientos dominantes en el área circundante. Y esto que mencioné recién respecto a la imposibilidad o la intención fundamental de evitar que partículas de humedad puedan transmitirse desde el puesto de consumo hacia las redes, porque, ya lo dije antes, no flotan en el aire, sino que los virus pueden ir viajando dentro de la instalación si uno deja que desde el puesto de consumo hacia la red pase algo de esto. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en el puesto de consumo, en el equipamiento que allí se usa, y en el exterior, en muchos países, están mucho más acostumbrados a que los equipos de vacío tengan sus elementos filtrantes. En la Argentina no tanto, por lo tanto tenemos que, sin duda, empezar a revisar todo esto. Tratando de pasar rápidamente a el resto de la instalación, obviamente ya todos conocen la distribución de los gases clínicos dentro de una institución hospitalaria, se hacen en cobre, puede ser en alguna institución, en algún laboratorio o algo que haya cañerías de acero inoxidable. Después hay elementos que la normativa menciona, pero que bueno, el hierro galvanizado quedó en desuso, se utilizaba para el vacío, el polipropileno para expulsión. Y por supuesto, las cañerías de cobre, el cobre ha sido elegido porque tiene una serie de características que no vamos a entrar mucho en detalle, que las hacen favorables para este tipo de instalación, pero sin duda la más importante es que tiene propiedades bacteriostáticas, que lo que hace es que el desarrollo de las bacterias sea menor o nulo en comparación con otros materiales que se pueden utilizar para tubería. Como consideración, algo que ya mencionamos, la distribución y el tendido se hace en función de las necesidades de la institución. Es decir, voy a tener que proyectar un tendido de cañerías conociendo que voy a alimentar un servicio de unidades de cuidados intensivos, un servicio de internación, un servicio de guardia, un servicio de shockroom o un pabellón o quirófano, y cada uno con sus características particulares. Por lo tanto, el dimensionamiento de esas cañerías se hace de acuerdo al consumo. Esto, como ya lo dije en oportunidades anteriores, tiene que ver con tener cuidado con lo que hacemos en la contingencia, con lo que hacemos en la adaptación inmediata de algunos servicios hoy para que estén preparados para un posible crecimiento de pacientes afectados por el virus, y lo que pensemos en el futuro, sin duda, lo podremos programar y generar algunas ideas como las que tal vez quisiera hoy terminar resumiendo. En esta diapositiva, en la cual suelo comentar cuestiones de los consumos por áreas y qué es lo que uno puede tener en cuenta, que ya lo expliqué un poco más detalladamente, lo importante es el coeficiente de simultaneidad, que precisamente la arquitecta Elvira mencionó, y que tiene que ver con algo muy importante, y es que no se consume lo mismo en una terapia que en una internación, y no es lo mismo la simultaneidad de uso en una terapia, en un pabellón o en una internación. Por último, llegamos, creo que vamos llegando bien con el tiempo, a lo que son las unidades de suministro médico, el panel de cabecera, lo que va en el puesto de consumo, que obviamente puede ser de diversas características, todos lo conocen, no es lo mismo un equipamiento que va colocado en un consultorio, no es lo mismo el equipamiento que uno instala en una sala de internación, y por supuesto es muy diferente el equipamiento que uno puede instalar en una terapia intensiva, cuidados intensivos o quirófanos. Más allá de las definiciones de lo que es este tipo de equipamiento, hay una gran variedad. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene algo que ver con la conclusión también que finalmente, por lo menos yo quisiera sacar de todo esto, y es que para los distintos servicios hay distinto tipo de equipamiento, obviamente que depende de las características y la complejidad de ese área. Entonces, como último puntito, lo menciono también para que no nos quede colgado, dentro o en concordancia con los puestos de consumo, uno tiene
aparatos de regulación y control de los gases medicinales, que todos deben conocer, medidores de flujo, reguladores de presión, etcétera, etcétera, y le puse ahí una marca especial en la llave reguladora de vacío y en los frascos para vacío, que son los que tal vez para el mantenimiento, para los procedimientos de los cuales el ingeniero habló, y que uno tiene que tener en cuenta a la hora del mantenimiento, a la hora del contacto del personal hospitalario, tanto médico como de mantenimiento, con los elementos de uso diario, bueno, poner especial atención en la manipulación, en la limpieza, la esterilización, etcétera, etcétera. Entonces, voy llegando al final. ¿Qué es lo que quiero redondear un poco? Bueno, sin duda, creo que ya lo dije, todo esto que nos están hablando y la información que todos recibimos respecto del COVID-19, y digamos que también nos aconsejan no prestarle atención a todo, porque de alguna manera puede estar incompleta, puede ser confusa, puede ser gran cantidad, mucha, y nos apabulla. Y las experiencias en los distintos países, como estamos viendo, y nos hacen, por lo menos a mí me hacen, en lo que tiene que ver con las centrales de aire de gases medicinales, que se me hace difícil dar una definición categórica o definitiva sobre cómo se debe trabajar. Creo que sin duda hay que empezar a analizarlo y, por ejemplo, empezar a ver cuáles son estas propuestas que tan inteligentemente han desarrollado con la arquitecta Contreras y nos estuvo explicando. Por supuesto, como digo, hay que evaluar la enorme diferencia que hay entre la contingencia, lo que pasa hoy, qué es lo que deberíamos hacer con las instalaciones actuales y qué es lo que debemos hacer con el futuro. Estuvimos desarrollando y analizando un poco a dónde podemos hacer hincapié y cuáles son los puntos de una instalación de gases medicinales que puede generar problemas si hay un virus de semejante grado de contagio. Y tener muy en cuenta algo que en la Argentina adolecemos mucho, un poco por la situación económica y otra vez por el contexto, la cultura, lo que querramos utilizar como excusa, que es la preocupación por reducir costos en las instalaciones, que hace que se genere una seguidilla de simplificaciones en las redes, hacen que podamos encontrarnos con problemas que están tapados por esa preocupación en reducir costos y los descubrimos en estas situaciones de pandemia. O sea, el hecho de darnos cuenta que no tenemos la infraestructura hospitalaria o la infraestructura en la red de gases médicos, como después podrá ser en otras instalaciones, que cada uno de los especialistas tocará, y el hecho de decir, bueno, si hubiésemos tenido en consideración estas cosas que nos podían pasar y no pensar tanto en la economía y en la reducción de costos, bueno, nos hubiésemos evitado problemas o nos podríamos evitar problemas. Sin duda lo más importante para destacar, como lo puse ahí delante, es cumplir con la norma de aplicación. Y se menciona al principio de que en la Argentina todavía estamos peleando mucho con la necesidad de que se cumplan las normas de aplicación, en nuestro caso la IRAN 7396-1. Es muy importante que quienes generan proyectos, sobre todo en el ámbito público, porque obviamente los privados, muchos de los que están acá seguramente hoy son participantes de proyectos privados, también públicos, digo, ¿por qué no? Pero muchas veces los proyectos salen desde entes como puede ser la Secretaría de Salud o el gobierno de la ciudad, el Departamento de Infraestructura, etcétera, etcétera, y tal vez no se pone especial atención en cumplir normas de aplicación y a veces se dejan llevar un poco más por la preocupación esta de la que menciono en cuanto a reducir costos. Entonces, por último, ¿qué es lo que me gustaría remarcar y un poco acoplar a lo que estuvo charlando Elvira? Por supuesto que el diseño del hospital en su conjunto, el diseño de alternativas, como puede ser esto de los hospitales de campaña o de contingencia de los que se habla ahora, la posibilidad de armar hospitales en el futuro de una determinada forma y también considerar pequeños satélites a su alrededor.
se lo dejo para los especialistas en el diseño de los proyectos. Pero bueno, acá resumo un poco todas estas frases que de alguna manera antes había hecho a pie en cuanto a cuáles son las prioridades, cuáles son las variables que uno tiene que tener en consideración a la hora de proyectar una instalación de gases clínicos. Y por lo pronto, lo repito, el consumo que vaya a tener cada institución es importante para el diseño de la red de gases, el cálculo de esos consumos, el diseño de las áreas de suministro, el cálculo de las secciones de cañería, todo esto, el dimensionamiento de esas cañerías de acuerdo al consumo, todo esto, ¿a qué nos lleva? A pensar en algo que tal vez Elvira ya consideró. Ella mencionó una palabra que me pareció muy importante porque es algo de lo que yo tenía en la cabeza en todo esto y que tiene que ver con la flexibilidad. ¿Y qué es lo que, por lo menos yo me pregunto, los invito a todos a que consideren, que veamos para el futuro, cuando tengan que diseñar hospitales y los que estemos involucrados en los proyectos de gases medicinales, también lo tengamos en cuenta, es si lo que tenemos que hacer es pensar en los proyectos del futuro con instalaciones centralizadas de gases medicinales un poco sobredimensionadas. ¿Qué quiere decir eso? Y de alguna manera, el ejemplo claro es el que les di durante la charla, que puede tener con que tal vez es una buena idea pensar en considerar hacer el cálculo de la sección de las cañerías para alimentar determinados sectores, sobredimensionando ese cálculo, de manera tal de que uno tenga planificado dentro de ese proyecto que el día de mañana un área determinada que el funcionamiento normal es de una internación o de algún otro servicio de baja complejidad, pueda ser transformado rápidamente con unos pequeños cambios en un área de cuidados intensivos. Del mismo modo, lo pienso para las centrales de suministro, si uno tiene que pensar cuáles son los gases que en una situación de emergencia, en una situación de pandemia, pueden llegar a generar un mayor consumo y por lo tanto tener una mayor demanda. ¿Y por qué pongo esta palabra de redundantes? Porque, como dije, tengo una experiencia importante en el mercado de la instalación hospitalaria de gases medicinales en Chile, y me pareció también apropiado hacer un paralelismo entre lo que ellos pueden considerar una catástrofe, que es un hecho sísmico. Obviamente una pandemia, no sé si algo o todo de catástrofe tiene, pero bueno, equiparémoslo con lo que puede ser una catástrofe por un sismo, y han empezado a considerar las centrales de gases medicinales, las redes centralizadas de gases medicinales, de una manera redundante. ¿Esto qué quiere decir? Y con la posibilidad de generar dos áreas de suministro, o sea, tener equipos centrales de aire medicinal y vacío en ambos extremos de la institución hospitalaria, tener distintas montantes para abastecer ese edificio. Entonces, tal vez no es el mismo caso, porque bueno, uno podría no estar pensando en que por una pandemia se me va a quebrar una instalación, como uno puede pensar en un sismo, pero sí pensar estas alternativas, pensar el hecho del sobredimensionamiento y pensar el hecho de ser redundantes con algunos equipamientos de manera tal de que estemos preparados para el futuro. O sea, puedo ser tal vez redundante o sobredimensionar si también del mismo modo que sobredimensioné o consideré equipos generadores, tanto de aire como de vacío, con una mayor capacidad de generación, o consideré la central de almacenamiento de oxígeno con mayor capacidad, bueno, que del mismo modo consideré las redes de cañerías con mayores secciones, por lo menos en determinadas áreas, o en las montantes y troncales para el día de mañana, ante un mayor consumo, ante un pico de consumo, poder responder satisfactoriamente, del mismo modo el equipo que puede estar dentro de un área de internación y tal vez no dejarlo en el equipamiento sencillo simplemente para una internación, sino tal vez determinadas áreas especiales
tenerlas un poco mejor preparadas, aunque su uso no sea el habitual, aunque se usen con fines de baja complejidad, sí estén preparados en todo el concepto global, desde lo que viene de atrás de las paredes, como para que nos saque de un apuro y de la contingencia que tanto tocamos. Entonces, como resumen, para no hacerla ya tan aburrida, si pensamos en instalaciones centralizadas con estas características hacia un futuro, o por lo menos quienes realizan los proyectos lo tienen en consideración, es muy posible que el costo, la inversión inicial, como acá señalo, sea mayor. Eso no cabe duda. Pero no me cabe duda tampoco, estoy completamente seguro, que eso va a redundar en un menor gasto en el futuro ante una emergencia. Todos lo habrán visto y es de público conocimiento que salimos a comprar esto allá, salimos a conseguir este equipamiento en otro lado, salimos a armar hospitales, bueno, todo lo que ya conocemos con la imposibilidad de hacerlo planificado y que de alguna manera los gastos no sean tan elevados como puede darse en una situación de emergencia. Y sobre todo, más allá de que el costo o la inversión a la larga seguramente será menor, o sea, no será tan importante y lo de la mayor inversión inicial seguramente quedará amortizado, lo más importante va a ser que podremos estar respondiendo a la necesidad que podemos tener en una institución de salud en beneficio de precisamente la atención de los pacientes, la salud de los pacientes, y que ante una situación de emergencia y de llegada de una gran cantidad de infectados, como este caso por una pandemia, la cosa esté bien preparada, la instalación esté bien preparada, la institución esté preparada y el equipo médico tenga todos los elementos a disposición sin riesgos de que la instalación no rinda de la manera que tiene que rendir o no funcione de la manera que tiene que funcionar. Bueno, muchas gracias, espero que haya servido de alguna manera para pensar la instalación o los proyectos en el futuro, y para que también los que hoy en día están en remodelaciones, en gestión hospitalaria, en mantenimiento, tengan una mirada por lo menos en esta especialidad, como para ver en qué lugares hay que poner el foco de la atención. Así que, bueno, muchas gracias. A ver si salgo acá. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, Pablo. A ver si salís de... A ver, vamos a ver. Saliste del Power, perfecto. Hay un montón de... Video. Ahí está. A ver, antes que nada voy a darle entrada también a Elvira, porque hay algunas preguntas que nos están haciendo. Le pido a ver, Elvira, si inicias el video, excelente. Ya está. Y Pablo, no te vayas. ¿Me ves? No sé, yo te veo a vos, pero... Bueno. Sí, pero Pablo okay. Se nos fue. No me fui, estoy acá. Bueno, listo. Me fui del video por las dudas. No, y debemos estar los tres, Elvira. ¿Cómo? Los tres, a ver si... Sí. Si prendés tu video, por favor, a ver. Excelente. ¿Ya está? ¿No estoy? Muy bien, estás perfecta. Hay muchas preguntas que nos están haciendo. Hay muchas, por ahí no sé si tomar algunas, porque realmente hay muchas preguntas para Pablo. Sí, parece que existen muchas dudas aquí en este foro. A ver, yo te voy a hacer algunas y después tengo un par de preguntas para Elvira también, que dice, te digo, Astor, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué baterías filtros recomienda especialmente para la central de aire comprimido? Bueno, a ver, la respuesta es fácil, pero no porque yo lo sepa o porque esté todos los días con esto, sino porque la normativa, como dije recién, la normativa IRAM
que es de aplicación hoy en día para las instalaciones de gases medicinales, hace mención, yo reconozco que para el que no está en el tema, si para los que estamos en el tema nos resulta un poco complicado, para el que no está en el tema, obviamente leer por primera vez la norma es larga y tal vez puede no ser del todo clara, pero hace referencia específica a los filtros, va a mencionar filtros bacteriológicos, filtros coalescentes, filtros de carbón activado. Obviamente, cuando uno hace una central de aire medicinal, sin duda lo que uno puede colocar como elemento filtrante va a garantizar lo importante de lo que hablábamos hoy, que tiene que ver con el aire seco y limpio, sobre todo, que tiene que llegar a la red. Por lo tanto, es por eso que hay filtros que retienen bacterias, filtros que retienen partículas, humedad, y bueno, no hay mucho más secreto que eso. Espero haber contestado. Tomo otras también. A ver, el gran problema sería cuando se adaptan los espacios ya existentes sin mayor equipamiento o infraestructura. No, bueno, esto es más un comentario que una pregunta. Sí, es cierto. O sea, es un problema. Creo interpretar lo que dicen, es un problema que tenemos que lamentablemente las instituciones, en definitiva, es un problema que se está presentando también con esto de adaptarse a la norma actual. O sea, las redes y las centrales, sobre todo, que creo a lo que hace referencia, están diseñadas, más allá de hace muchos años, muchas, en base a la normativa 37217, que era la vigente hasta el año 2014, y por ejemplo la exigencia era solamente de 2 fuentes de suministro para aire medicinal y 2 fuentes de suministro para vacío. Más allá de que nos podemos encontrar muchos casos en que el recinto es uno solo para ambas centrales y que están en un espacio reducido, la normativa actual, para colmo, con buen criterio, adaptándose a normativas internacionales, exige que las fuentes de suministro, tanto de aire como de vacío, sean 3 hoy en día, que si bien, no la quiero hacer muy larga, podemos entrar en combinaciones. Sin duda lo ideal para un establecimiento de alto consumo, el vacío no tiene otra escapatoria que llevar 3 bombas de vacío. El aire, uno puede analizar alternativas de combinar compresores con baterías de cilindros, pero sin duda para una institución de alto consumo, lo ideal es que haya 3 compresores, equipamiento asociado, antes era un ciclosecador, un secador, ahora son 2, antes era un tanque pulmón, ahora son 2, imagínense en salitas de centrales de gases medicinales que hoy tenemos preparadas a la antigua, tal vez adaptándose a la antigua norma, adaptarlas al día de hoy, entiendo que es un problema y es un desafío de sacarle la inversión a alguien para que eso se pueda hacer y sobre todo encontrar los espacios, que seguramente no será fácil. Y te hago otra, y después le voy a hacer algunas a Elvira. A ver, dice, por ejemplo, Adriana Fernández Guevara nos pregunta, ¿salas de máquinas de gases medicinales móviles o de soporte a hospitales modulares? Dice, ¿se acoplan a las salas existentes en los hospitales o es preferible el montaje de una aparte? A ver, no sé si va a entendí depender mucho de cómo está acoplado el hospital modular respecto a la institución, porque los hospitales modulares, pensemos que estamos incorporados a 50 camas de terapia o 70 camas de terapia intensiva, que no sabemos cuando pase esto qué es lo que va a pasar con esa infraestructura. No sé si soy clara. O sea, las salas de máquinas de los hospitales modulares se acoplan, pero son 76 camas, que después no se sabe si van a seguir siendo sostenidas por el hospital o por la flexibilidad que tienen. Digo, en ese caso a mí me parecería, eso tiene que ver con los criterios de diseño y un poco lo que decía Pablo, ¿no? Las estrategias, en el caso de Chile, que tienen, bueno, el tema del sismo, por lo tanto, es correcto que ellos separen, digamos, que tengan como super alimentación, digamos, porque puede haber un área que quede inhabilitada. En el caso de los hospitales modulares, estos que se acoplan,
es para discutirlo, ¿no? O sea, esa es una cosa que me gustaría que Pablo lo opinara. Yo pienso que esa cantidad de camas, después no se sabe qué pasa, ¿no? A ver, sin duda, bueno, vos justo habías tocado el tema de los hospitales modulares, yo no me metí demasiado. Es una de las preguntas que uno se hace. Hoy Claro. preparan un hospital modular, de hecho he tenido participación, obviamente, y he visto cuál es la infraestructura que han armado, y consiste en una sala de máquina, una sala en la cual uno puede tener una determinada cantidad de puestos, en algunos casos 25, 24 cuidados intensivos, y a continuación una sala de recuperación también preparada con menor complejidad como para esta situación de contingencia. Ahora la pregunta es si el día de mañana es sustentable o tiene sentido que ese hospital modular preparado especialmente para eso quede en una localidad solamente con esa finalidad, con la finalidad de atender un paciente crítico o un paciente en recuperación. Digamos que una institución hospitalaria tiene otras características como proyecto integral, con otras áreas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? No lo sé. La realidad es que una instalación centralizada en un proyecto hospitalario, sin duda tiene que tener su área de suministro, sus centrales, en conexión con la red centralizada, porque es una instalación crítica y no podemos estar considerando que algo definitivo, llamémosle un proyecto concreto y real de un edificio, tenga alguna alternativa, por lo menos de base, que no sea la central, el área de suministro armada como la norma le exige y como la criticidad de la instalación lo exige. Que después haya alternativas para situaciones especiales y haya centrales modulares, haya unidades de cuidados intensivos modulares, bueno, tendrá que ver con todo esto de ir pensando a futuro si nos conviene tener estos hospitalitos particulares, por lo menos funcionando constantemente, o tener la capacidad de prepararlos inmediatamente ante situaciones similares a esta. Claro. Muy bien. Katia Rieta nos pregunta, dice, ¿las lámparas germicidas ultravioletas podrían ser utilizadas como un salvoconducto para la eliminación de microorganismos en los ambientes de un hospital? No sé si Elvira lo puede responder, pero yo no. No lo Es puedo un tema de responder. Carlos López ese. Claro, Exactamente. Es un tema de Carlos López, justamente. Está bien. Si dijera algo, lo que sea, mentiría. Perfecto. No, claro, yo tampoco escuché el tema, creo que Carlos el otro día lo mencionó muy así, pero es un tema que está discutido, entonces me parece que el criterio para eso lo tiene Carlos. Perfecto. Yo, Porque no es un tema establecido. yo leí la pregunta por si Pablo tenía algo que decir, pero sí, claramente es un tema de aire más que de gases. Y de arquitectura tampoco. Claro. Elvira, dice Marcelo Guanes, me gustaría consultarle si han previsto mover salas de rayos X modificando el layout para minimizar el circuito del paciente con sospecha de COVID-19. Mira, en general yo no describí en los hospitales modulares, no tengo, yo sí puedo responder sobre los hospitales que nosotros estamos trabajando. En general, el que entra como paciente sospechoso, muchas veces les hacen estudios radiológicos en el periodo hasta que llega y se lo traslada si está cerca, y si no se usa un sistema de un rayos X portátiles. En el caso de lo que nosotros estamos trabajando, como hay una cercanía, porque entran por la guardia, y generalmente las guardias están cerca de diagnóstico por imágenes, se traslada al paciente, en el caso que estábamos mostrando, a través de solamente de un ascensor, al área de diagnóstico por imágenes. Pero yo pienso que si el lugar estuviera alejado, no hay problema. Lo que pasa es que es distinto. Hay una etapa que es la determinación del paciente, que es esa etapa donde tiene que quedarse en observación hasta que está el resultado. Y hay otra etapa, que es el caso de los que ya están definidos, que los que vemos ya están en terapia, o en el caso de los hospitales modulares, ya están ahí en el sector, que bueno, que es diferente, ¿no? Digamos, la parte de rayos generalmente
lo utilizan en la etapa previa de definición, digamos. Y pienso que se pulsa un rayos X portátil. Hay casos, si entran por la guardia, que generalmente las guardias están cerca del diagnóstico por imagen. Con lo cual los pacientes se mueven. Por supuesto que van todos transferidos, no es que el paciente va, digamos, abiertamente, sino que va con barbijo y con una cantidad de elementos de protección, digamos, para las personas, no para él, ¿no? Perfecto. Yo, Elvira, quiero hacerte un par de preguntas, pero para terminar... No te oigo. Lo que quiero hacer, ¿ahora me oís? Sí. ¿Ah? Quiero hacer un par de preguntas simplemente para ver si podemos cerrar, porque me parece que ya son como las 8 y Sí, nos sí, extendimos mucho. Simplemente, ¿pensás que podemos hablar de una nueva arquitectura hospitalaria post-pandemia? Y por otro lado, ¿los hospitales modulares considerás que vienen para quedarse? Yo creo que en parte, no sé si los hospitales modulares, pero sí la idea de la industrialización dentro de la construcción de los hospitales. Sí, y por supuesto que tiene que ver con la flexibilización. Evidentemente, porque uno se da cuenta que ante cambios tan grandes, los hospitales de antigua data, es muy difícil que puedan transformarse. A lo sumo dan las grandes estructuras, porque lo he visto en hospitales que habilitan una gran sala con una cama al lado de otra, pero no son adaptables, digamos. Entonces, me parece que no sé si va a haber una nueva arquitectura, porque eso es un camino que se va a construir. Lo que sí creo que el proceso de industrialización hay que pensarlo y la rapidez en la construcción de los hospitales. No puede ser que los hospitales, es decir, además depende de las escalas, ¿no? Si tiene que ver con la tecnología, por ahí la Argentina debe tener una matriz tecnológica, hay Secretaría de Innovación, ver que están trabajando en la Secretaría de Innovación respecto a la matriz tecnológica. Por ahí nuestros hospitales van a ser modulares pero en hormigón, no lo sé, digamos, pareciera que no es lo más corriente, pero sí creo que es un tema que los arquitectos vamos a tener que pensar y participar. El país está dando políticas de innovación y de desarrollo, de hecho hay una secretaría, y me parece que ahí tenemos que participar, ¿no es cierto? Porque me parece que los procesos son muy rápidos y de repente pasan cosas como esta que nos dejan, digamos, en un salto en el aire. Entonces, nuestro mayor esfuerzo, ya te digo, es transformar, que puede ser, digamos, transformar las estructuras existentes para adaptarlas a las nuevas formas. A veces los hospitales responden bien y a veces es imposible o se hace como se puede hacer. Entonces, de ahí que la solución de estos módulos es interesante en el sentido que aumenta camas y bueno, y da cierta independencia y bueno, ahí se va a crear otra estética, ¿no? Pero yo creo que sí, que concretamente es un tema que tiene que entrar dentro de la problemática. No sé cuál es la otra pregunta, no me acuerdo, pero... No, una era el de los hospitales modulares y después si esto cambiaba un poco, todo el post-pandemia cambiaba un poco la... Y yo creo que sí, que lo pensar cambia en la hospital. pospandemia, ¿no? Además que, ojo, está pasando algo que, digamos, los hospitales han ampliado su capacidad instalada. Pero hasta la semana pasada, y creo que Pablo algo me comentó en el sector privado, yo hablaba con un secretario de salud y me decía, estamos preocupados porque tenemos el hospital vacío. O sea, hasta la semana pasada, esto cambió el viernes, hasta la semana pasada, en la primera etapa, en la fase 1 y 2 de la cuarentena, digamos, los hospitales estaban vacíos. Y dice, entonces estoy viendo dos cosas. Tengo una gran estructura que no funciona, que no está funcionando. Segundo, les está empezando a morir gente en las viviendas, en la casa, de ataques al corazón, es algo que estaban viendo. Y tercero, estoy pensando que el hospital tiene que funcionar distinto, que me parece que hay mucho personal y gente ociosa, decía él, ¿no? De alguna manera. O sea, que ya desde la administración de los sistemas de salud da para pensar que los hospitales tienen que empezar a funcionar distinto. Y de hecho, bueno, esto cambió, porque ya la cuarentena se abrió y ya los hospitales están empezando a recibir gente. Estoy hablando de sistemas públicos, en el privado tienen otro problema, porque digamos, bueno, implementan la telemedicina y uno no va al hospital, pero también no facturan. O sea, el subsector privado que trabaja
con las obras sociales, al suspenderse las operaciones, las intervenciones, los tratamientos específicos, no facturan. Y también tienen una capacidad ociosa. O sea, en este caso me decía, por ejemplo, en terapia intensiva contratamos terapistas especiales y están como en gatera esperando, les están pagando y no están trabajando porque están esperando a los pacientes COVID. Entonces están empezando, por eso ya se ha abierto, o se está empezando a pensar en el polivalente. Y de hecho, nosotros tuvimos que cambiar toda la estrategia porque esta semana, digamos, el paciente común vuelve al hospital también. O sea que va a haber una convivencia, me parece. No sé, Pablo, yo por lo menos lo recogí en el sector privado y en el sector público, y charlando con Pablo me decía que en el sector privado es peor porque no factura. Entonces, me parece que la idea de la convivencia entre el COVID y no COVID va a estar, y que va a haber un montón de fierro y de núcleo rígido en las terapias concentradas, pero tampoco va la mayor cantidad de pacientes. No sé, Pablo, vos qué pensás, pero... Bueno, a ver, comparto, creo que lo mencioné durante la charla, es una realidad, o sea, que es muy difícil hoy en día, seguramente el año que viene, si tenemos oportunidad de sentarnos a conversar sobre todo esto, podremos sacar conclusiones más acertadas, o sea, porque sin duda nuestra realidad es muy distinta a la realidad de España o cualquier ejemplo que uno pueda dar, o sea, estos hechos y casos son concretos. Yo lo mencioné por el tema de los gases medicinales, que puedo decir, y seguramente si yo digo en la charla que vamos a tener un incremento del consumo por las terapias respiratorias que hay que aplicar para los enfermos de COVID, cualquiera de los que esté escuchando me puede decir, pero este señor, ¿qué tomó si en mi institución hay menos consumo? ¿Por qué? Porque hay menos pacientes, menos camas ocupadas, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de nuestra realidad hoy, y yo no, la verdad, creo que viene controlado, creo que posiblemente que tengamos la suerte de no padecer lo que han padecido otros países, pero bueno, precisamente entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? ¿La que alguien podría sacar viendo lo que pasó allá? ¿O la conclusión sale de lo que nosotros vivimos? Entonces, es medio difícil. Por eso me parece que yo dije no hay recetas y hay cuestiones locales. Digamos, yo puedo ver que en el sistema de estar vacío, hace 15 días, y la preocupación de que estaba vacío, el lunes dicen no, están entrando los polivalentes, tenemos que reorganizar todo, que es un poco la estrategia que plantearon en Costa Rica, lo de las fases. Digamos, acá hubo como una especie de cosa de decir, no, la terapia es solo para COVID, no se pensó en las fases, se lo pensó como, ¿no? Y bueno, se hizo aparte, qué sé yo. Me parece que estamos en una etapa donde los procedimientos van a tener que ser muy estudiados y va a cambiar totalmente. Al final de todo esto, vamos a ver qué pasa, digamos, pero lo de las fases es algo que viene y vamos viendo con este tema de la incertidumbre. De hecho, no hay pacientes en las terapias, hay pocos. Por lo tanto, el hospital dice, vamos a abrir a los polivalentes que vengan y que funcionen, porque si no, hay capacidad ociosa en el sistema, por lo menos por ahora. Por eso digo que es local, y planteo que eso es local y día a día, y que tiene una fuerte incidencia en los recursos, porque vos tenés recurso humano que estás pagando, estoy pensando en el sector privado, tenés equipamiento, tenés capacidad instalada que está ociosa, y digamos, en el sistema privado, las clínicas que trabajan para la seguridad social no facturan. Por eso le digo que hay cuestiones como locales y hay que trabajar sobre esas realidades que son diferentes. Perdóname, y te hago un agregado porque a mí me pareció, a ver, creo que coincide con algo de lo que yo pensaba antes de la charla, y me pareció muy apropiado el término que utilizaste de flexibilidad. Porque yo me pregunto también, nosotros estamos pensando, ustedes están pensando como generadores de proyectos a futuro integrales, en los cuales la instalación de gases medicinales va a estar dentro, pero tienen que empezar el hospital en su conjunto. Yo me pregunto, sin entrar en un
en un paralelismo muy profundo de una cuestión capitalista o empresarial, pero sin duda uno lo puede comparar con alguna, en definitiva, una institución hospitalaria, más allá de que obviamente ya sabemos cuál es el fin, cuál es la idea, pero ya sea pública o privada, sin duda, y Armando lo va a confirmar, necesita una gestión, tiene determinados recursos, tanto económicos como humanos, tiene que administrarlos y gestionarlos de una manera que sea, entre comillas, rentable, o sea, que el hospital o el funcionamiento de la institución de salud sea sustentable. Y por eso yo digo esto de que lo pensé por lo que vos dijiste de la flexibilidad y que yo también lo acoplé con lo de hacer instalaciones a futuro, algo sobredimensionadas para que estemos preparados para esa flexibilidad. Y de esa manera tal vez convenzamos a los que tienen que invertir público-privado en un nuevo proyecto en que preparemos todo para que el día de mañana la institución tenga la suficiente capacidad, como lo podría tener una empresa que tiene que administrar sus recursos y administrar sus recursos humanos y sus recursos económicos, la posibilidad de decir, tiene esa flexibilidad para, con algunas cosas, algunas variables previamente analizadas, como la que yo planteé de los gases medicinales y otros plantearán de otras especialidades, de decir, lo preparo y lo dejo en stand-by como para cualquier situación, que la institución tenga la flexibilidad, por eso me gustó mucho el término, de mutar, entre comillas, o de adaptarse en determinadas áreas, en determinados sectores, en determinados pabellones, para situaciones de pandemia o de emergencia, cualquiera sea, que pueda requerir una mayor asistencia de cuidados intensivos, de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Por eso digo que de alguna manera se enganchan, y está bueno esto del interdisciplinario, se enganchan las ideas, como Armando en su momento lo mencionó también, vos que lo llevás al concreto también con lo de la flexibilidad, bueno, decir, ¿qué podemos pensar a futuro para que no sea un elefante que esté funcionando al 30% de su capacidad y pierda dinero, ya sea público o privado, y que de otra manera sea algo más flexible que pueda agrandar o achicar su estructura o por lo menos adaptarla según la necesidad? Bueno, perdón que me extendí. Bueno, creo que ha sido absolutamente provechoso. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. Antes de irnos, quiero agradecer fundamentalmente a todos los sponsors que nos apoyan y nos siguen apoyando. Durlock, que es nuestro sponsor platino, sponsor oro Calcillán, Indelval, Moltres, Robert y Pavín, Target, Simprax, Caputo, Domus, el grupo Cosmos, Nauf, Mapei y Trox. Todas estas empresas nos acompañan desde hace tiempo y bueno, siguen acompañándonos y ayudándonos a poder realizar todos estos eventos y seguir conectados con todos ustedes.